Hola Luis, muchas gracias por esta pregunta tan interesante. ¿Existen en otras religiones algo parecido a los evangelios apócrifos de la Iglesia cristiana? Pues la verdad es que sí. O sea, en otras religiones hay textos que podrían considerarse equivalentes a los evangelios apócrifos, pero solo dependiendo de qué entendemos por evangelios apócrifos. Estos son escritos realizados por la propia comunidad religiosa en una fecha posterior a las escrituras más antiguas, que serían los evangelios canónicos, y que buscan ampliar ese canon y o resolver cuestiones y necesidades espirituales propias basándose con mayor o menor fidelidad en la tradición más antigua. Ya tengo un vídeo en YouTube en el que explico más detalladamente en qué consisten los evangelios apócrifos, pero para el vídeo de hoy baste con esta definición. Siendo así, en el judaísmo podemos encontrar igualmente apócrifos, los llamados apócrifos judíos, que ofrecen narrativas alternativas o complementarias a las escrituras canónicas. Los libros más modernos del Tanaj, en términos cronológicos, se escriben en el siglo II antes de la era cristiana, pues antes, desde los siglos IV, III antes de la era cristiana, hasta el siglo ya II, III de la era cristiana, se van redactando esos otros textos. Y los anteriores a la literatura cristiana forman parte de lo llamado literatura intertestamentaria, por razones evidentes, ¿no? Los que se escriben entre el último libro canónico judío y el primer libro canónico cristiano. Entre estos apócrifos judíos destacan, por ejemplo, los 4 libros de Enoc o el libro de los jubileos. En el Islam existe toda una literatura que podríamos considerar apócrifa, aunque con muchas comillas, que son los hadices. Aquí el término apócrifo varía porque existen hadices, es decir, relatos de dichos y hechos sobre el profeta, que son considerados débiles o espurios por los estudiosos, pero sin embargo aceptados por algunas comunidades musulmanas. Ningún musulmán considerará las colecciones de hadices más aceptadas, como el Bukhari o Muslim, como apócrifas, porque constituyen uno de los pilares de la Sunna, que es la segunda fuente de la ley y comportamiento cotidiano islámicos por detrás del Corán. Pero desde una perspectiva confesional podemos tratar la propia tradición de los hadices como equivalente a los apócrifos cristianos, porque existen, por ejemplo, los hadices Qudsi, en los que no habla Muhammad sino el propio Dios a través de una revelación, y esos textos no fueron incluidos en el Corán. Así que en este sentido se pueden considerar semejantes a los apócrifos cristianos, donde Jesús habla con los discípulos y transmite sus enseñanzas, unas enseñanzas que no están en el canon cristiano. En el hinduismo hay una inmensa cantidad de textos conocidos como los Puranas, que son colecciones de relatos mitológicos, cosmologías, enseñanzas religiosas que se alejan de la tradicional cosmovisión religiosa contenida en los Vedas. Junto con las Upanishads y los Brahmanas constituyeron en gran medida la construcción del hinduismo contemporáneo, pero en su momento fueron apócrifos. Solamente que en el caso del hinduismo estos apócrifos, entre comillas, en cierto sentido, vencieron, también entre comillas, al canon, ya que son más frecuentemente utilizados los textos posteriores como la Bhagavad Gita que los antiguos Vedas. Y por último, en el budismo se distingue entre Buddhavacana, es decir, palabra del Buda, muchos de los cuales se conocen como sutras, y los sastras o tratados. El canon serían los textos Buddhavacana, aunque lo que se entiende como palabra de Buda sí que varía dependiendo de la tradición. Claro, hay escuelas que solo consideran las enseñanzas de Buda, como la tradición Theravada, con el Tripitaka o el Canon Pali, mientras que otros amplían este concepto también a sus discípulos, a otros Budas o incluso a devas, a divinidades. En el budismo Chan del este de Asia, por ejemplo, se considera no el Canon Pali, sino el Canon chino, el llamado Taiso Tripitaka. Y en el budismo tibetano, por ejemplo, se considera canon el Kangyur, que además de contener sutras o enseñanzas que no aparecen en otros cánones o Vinaya, reglas monásticas que tampoco aparecen, también incluye textos del Tantra que rechazan otras escuelas. Así que lo que es canónico para unos es apócrifo para otros.
De nuevo, conviene recordar siempre que ninguna escritura es mejor que otra, hablando siempre desde una perspectiva aconfesional. Para cada creyente, lógicamente, su propia escritura será la mejor. Pero esta aceptación o rechazo de escrituras corresponde desde una perspectiva histórica tanto a las dinámicas y condicionamientos geohistóricos como a las necesidades espirituales de cada comunidad. Hasta aquí, muchas gracias por vuestra atención, confío en que os haya gustado, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.